Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 14 de diciembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información, ya que muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Las tropas rusas siguen avanzando en la región de Zaporizhia. Se informa que de último minuto han cruzado el río Hai-Shur y avanzan en varias direcciones en toda esta región. También pues ha caído una importante localidad que pues luego de la caída de esta importante localidad pues las acciones del ejército ruso se aceleraron hacia el interior de toda la región de Zaporizhia. Al mismo tiempo en la región de Donetsk el ejército ruso sigue pues cerrando el cerco sobre la ciudad de Mirnograd. Están sometidas las tropas ucranianas a un intenso bombardeo por parte de las tropas rusas en las últimas horas y también, por supuesto, al norte, en lo que está sucediendo cerca de Siversk. Las tropas rusas han realizado un enorme avance al oeste de la ciudad de Siversk. También recuerden que ayer el ejército ucraniano huyó masivamente de la zona del flanco norte de esta ciudad y ahora las tropas rusas han avanzado hacia el oeste. Es un hecho, como ya hemos venido diciendo, la ofensiva rusa hacia la ciudad de Sloviansk. Parece que sí, el ejército ruso comienza a acelerar sus movimientos para intentar llegar a la ciudad de Sloviansk. Veamos si lo pueden lograr. Mientras tanto, se están realizando negociaciones en este momento en Europa para, supuestamente, ¿no?, como muchos dicen, ponerle fin a la guerra. Veamos qué es lo que puede pasar en los próximos días. Mientras tanto, las tropas rusas siguen avanzando. Tenemos un programa con mucha información, como pueden ver, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y nos vamos, por supuesto, a lo que está pasando en torno a las ciudades de Juliapole, el cruce del río Hai-Shur. Bueno, queridos amigos, en las últimas horas muchos acontecimientos han ocurrido en esta zona del frente. En primer lugar, debemos mencionar que las tropas rusas al norte de Juliapole han capturado la localidad de Barbarivka. ¡Qué bárbaro! Las tropas rusas han capturado Barbarivka y desde aquí, por supuesto, era una de las tres localidades importantes que debía Rusia controlar entre Dobropilia, Vesele y Barbarivka para poder seguir realizando avances hacia el oeste. Lo cierto es que esta vez sí lo han logrado. El ejército ruso ha logrado cruzar completamente esta zona y ha logrado capturar por completo la localidad de Barbarivka, que ha quedado bajo control total del ejército ruso en las últimas horas. Y nosotros, por supuesto, vamos a actualizar el mapa de esta manera porque tenemos no solamente la información de los mapeadores, los cartógrafos que diariamente pues citamos en nuestro canal, sino también imágenes audiovisuales que demuestran la liberación total por parte del ejército ruso de la localidad de Barbarivka. Aquí tenemos al medio Diken que así lo mostraba, no solamente el medio Diken, sino otros medios que también se hacían eco de esta información. Las tropas rusas han capturado por completo esta localidad. Y bueno, como les decíamos, forma parte de las tres localidades que constituían un cinturón defensivo para los avances del ejército ruso hacia el oeste. Nos referimos a Barbarivka, Vesele y también la localidad de Dobropilia. En el caso de Dobropilia ya cayó hace varios días, Barbarivka era la segunda y bueno, queda todavía Selene, no Vesele sino Selene. Pero bueno, tenemos aquí imágenes de la liberación de la localidad de Barbarivka por las tropas rusas que combaten aquí nuevamente el grupo Vostok, demostrando que es una de las mejores unidades, uno de los mejores grupos que combate en esta guerra. Han logrado capturar la localidad y aquí vemos las acciones ofensivas de estos grupos para la liberación total de esta localidad. Aquí podemos ver las imágenes. Como pueden ver, las imágenes también del uso de los drones. Hay imágenes fuertes que no puedo exponer. Y al final del video, como deben esperar, ya saben, la tricolor rusa ondeando en Barbarivka.
Ahí está, amigos, la tricolor rusa ondeando en Barbarivka, otra localidad de la región de Zaporizhia que cae bajo control total del ejército ruso. Noten que no hay tanta destrucción como en otras localidades. Aquí está la tricolor, como pueden ver, victoria rusa en Barbarivka, qué bárbaro, también lo han logrado aquí. Y bueno, queridos amigos, pues ahora las acciones ofensivas se van a ampliar hacia el oeste, algo que vienen mencionando diferentes medios con la captura de esta localidad. Un poco más al norte, a la información que nos traían estos medios, también se sumaba esta información donde podemos ver que se produce otro avance del ejército ruso en doble dirección. Aquí lo podemos ver un poco más al norte, también cerca de Barbarivka, entre Dobropilia y Barbarivka, y un poco más al norte en Nove Zaporizhia, se han producido estos avances del ejército ruso. Vemos aquí cómo las tropas rusas del grupo Vostok han cruzado el río Haishur, este río que vemos aquí, que hemos dibujado de color azul para poder identificarlo mejor. Aquí está el río Haishur y aquí las tropas rusas han logrado cruzar el río Haishur y se dirigen hacia el oeste en dirección Zaporizhia, como ya hemos podido mencionar. Lo han cruzado en dos puntos, fundamentalmente aquí al sur de Dobropilia y también en Nove Zaporizhia, que es una localidad que hace tiempo cayó bajo control total de las tropas rusas, como ya hemos venido mencionando en nuestro canal con reportes anteriores. Esta es aproximadamente la situación. El cruce del río Haishur en dos puntos, aquí al sur de Nove Zaporizhia, también al sur de Dobropilia, la captura de Barbarivka y a punto también de cruzar el río Haishur en esta dirección. Y a la información que nos traían estos medios se sumaba otra información importante y un comunicado del medio AMK que expresaba, pues, por supuesto, la importancia que tienen todos estos avances con respecto al rayón, ¿sí?, de distrito de manera general de toda Zaporizhia con el cruce del río Haishur. Las fuerzas rusas han cruzado el río Haishur al noroeste de Kuliapole y han entrado en las franjas boscosas de su orilla occidental, lo que marca oficialmente el inicio de las batallas por el rayón, o sea, el distrito de Zaporizhia. El distrito de Zaporizhia era el penúltimo distrito no disputado dentro de los 4 oblasts reclamados por Rusia y el último distrito en el que Rusia no había entrado previamente. Ahí está, queridos amigos, la ofensiva en Zaporizhia se intensifica, cae en varias localidades y bueno, como pueden ver, el avance ruso hacia el oeste también es un hecho. Desde Zaporizhia nos vamos entonces hacia la región de Donetsk, donde tenemos informaciones importantes que compartir con ustedes. Recuerden que la situación en torno a las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd sigue siendo un grave problema, o sobre todo en Mirnograd sigue siendo un grave problema para el ejército ucraniano. Más allá de todo eso, pues hoy la información que tenemos con respecto fundamentalmente a Mirnograd es que las tropas rusas se habrían hecho con el control de toda esta zona que vemos aquí. Según diferentes medios, las tropas rusas se han acercado un poco más a la carretera que divide prácticamente la ciudad. Nos referimos a esta carretera que está aquí, la calle Soborna. En las últimas horas, aparentemente, las tropas rusas han logrado un nuevo avance en esta dirección y todo parece indicar que toda esta zona que está aquí ha quedado bajo control total del ejército ruso, según informan los diferentes medios que citamos a diario. Aquí está la situación y aparentemente el ejército ruso incluso habría llegado hasta esta calle, que es lo que estamos diciendo, no hasta la vía férrea, pero sí hasta esta calle, donde pues prácticamente el cerco, como han podido notar, se sigue estrechando, se sigue cerrando. Como punto importante que todavía el ejército ucraniano mantiene esta mina que está aquí con el Terricón del Norte, todavía no ha caído. Pero noten que las tropas ucranianas que pertenecen a la 79 Brigada de Asalto Aéreo, la 155 Brigada Mecanizada, la segunda Brigada de la Guardia Nacional y otras más están completamente rodeadas aquí y bueno, necesariamente cuando se sigan rindiéndose las tropas aquí, que ya son muchas las que se han rendido como hemos visto en los últimos días, pues estas tropas de élite también se estarán rindiendo definitivamente. Además, las tropas rusas se están martillando con una intensidad tremenda las posiciones ucranianas dentro de la ciudad. Es un infierno lo que están viviendo las tropas ucranianas dentro de esta ciudad. Como pueden ver, las bombas caen, destrozan las posiciones ucranianas con una facilidad tremenda. Están sufriendo bastante las tropas ucranianas que aún permanecen aquí. Las tropas
que no se quieren rendir, siguen sufriendo pues estos ataques con las bombas FAB rusas que no están dando margen a ningún tipo de posibilidad de intentar, por supuesto, algo diferente que no sea, por supuesto, rendirse. Eso en cuanto a lo que está pasando en Pokrovsk y Mirnograd. Y de aquí entonces nos vamos hacia el flanco sur de la gran ciudad de Konstantinovka. En el flanco sur de la ciudad de Konstantinovka, las tropas rusas han emprendido nuevos avances, pequeños pero importantes. Uno de ellos hacia Stepanivka y otro directamente hacia cortar la carretera H20 que comunica directamente con la localidad de Berestok. Si recordamos el día de ayer, las tropas rusas lograron un avance importante, bordeando toda esta zona y avanzando desde Ivanopilia hacia Berestok. Eso fue durante el día de ayer. Pero durante el día de hoy, las tropas rusas se han abierto paso hacia esas dos localidades, como ya hemos mencionado. Y bueno, pues esto tiene que ver con una serie de maniobras y acciones, de manera general, acciones ofensivas, para que el ejército ruso pueda dirigirse y asegurar de cierta manera el flanco sur de la gran ciudad de Konstantinovka, el corazón del Donbass, donde ya las tropas rusas están combatiendo. Básicamente las tropas rusas habrían cortado esto aquí y noten dos puntos importantes. Dos calderos, dos semicalderos se van formando. La especialidad rusa en esta guerra, los calderos, los minicalderos y las pinzas para expulsar a tropas ucranianas, como por ejemplo la brigada número 109 de defensa territorial, que en los próximos días necesariamente tendrá que retirarse hacia el norte. De igual manera, hoy nos ha llegado información sobre que debido a los avances rusos en Ivanopilia y Pleskichivka, la guarnición de tropas ucranianas que estaba aquí también ha emprendido una retirada. Nos referimos fundamentalmente a la 44 Brigada Mecanizada y al batallón número 49, un batallón separado de asalto del ejército ucraniano. Habrían emprendido también una retirada, según nos confirmaba el medio Surya Maps. Surya Maps nos decía esto precisamente, ¿no? Han emprendido retiradas estas tropas en esta dirección. Veamos. Es muy probable que pronto el ejército ruso se haga con el control de toda esta zona en el flanco sur de Konstantinovka. Nos referimos a toda esta zona que está aquí, que quedaría rápidamente bajo control total del ejército ruso como resultado de todas estas acciones. Noten que esto es al norte del embalse de Klebanvik, que ya Rusia lo capturó hace mucho tiempo. Todo esto combinado con los avances del ejército ruso en el flanco norte de la ciudad de Konstantinovka. Así que importante lo que está sucediendo aquí desde el corazón del Donbass. Nos vamos entonces al norte del Donbass, nos vamos hacia Siversk o hacia el oeste de Siversk, porque parece que ya es un hecho la ofensiva rusa sobre Sloviansk. O mejor dicho, la ofensiva rusa hacia Sloviansk. En las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha logrado un enorme avance al oeste de Siversk. Y esto se suma al enorme avance realizado ayer desde esta parte del frente. Ahora se reporta que las tropas rusas han avanzado al oeste desde Siversk y al norte de Sviatopokrovsk, también al norte de la línea defensiva que tiene establecida el ejército ucraniano desde hace muchos años en la línea Riznivka, Kalenki y también Ray Oleksandrivka. Toda esta línea defensiva. Las tropas rusas han avanzado hacia el oeste y el avance ha sido enorme. Aquí lo traían diferentes medios. Noten que algunos medios hablan incluso de que el avance ha sido de verdad enorme. Otros son un poquito más conservadores. Lo dan así de esta manera. Lo cierto es que en cualquier caso el avance ha sido enorme y el ejército ruso se abre paso hacia el oeste. ¿Quién lo iba a decir tantos años después de que comenzara pues precisamente la operación militar especial? La zona mejor fortificada del ejército ucraniano se está derrumbando rápidamente ante las narices de todos, y la realidad es que las tropas rusas saben esto, saben las debilidades del ejército ucraniano y están dando un verdadero golpe sobre la mesa. Están avanzando hacia el oeste de manera contundente, como pueden ver en este enorme avance que nos traen estos medios, y como les decíamos, es un hecho que las tropas rusas pues avanzan hacia Sloviansk desde el este, aunque sin duda alguna
las tropas rusas tratarán de hacerlo también desde el norte, desde la gran ciudad de Limán. Precisamente hoy tenemos un comunicado que habla un poco, ¿no?, de todo esto y, bueno, de todas estas acciones ofensivas que está realizando el ejército ruso, teniendo en cuenta que las fuerzas rusas expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de una importante zona fortificada situada en el Terricón, al oeste de la ciudad. Como ya pueden ver, lo que les acabamos de mostrar, ahora vamos a mostrarles el Terricón. Este era el último gran punto de apoyo que se había construido desde el año 2022. Contaba con posiciones de tiro, reforzadas con hormigón, alambradas, pasajes subterráneos, así como trincheras alrededor y dentro del propio terraplén. Imagínense, una verdadera fortaleza. El asalto a esta zona fortificada, similar cerca de Avdiivka, duró varios meses, mientras que este punto fortificado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue abandonado en solo 2 días. Es algo que les hemos estado transmitiendo. El ejército ucraniano se ha derrumbado completamente al oeste de Siversk. No están presentando ninguna defensa. La liberación de esta posición va a permitir al ejército ruso avanzar con mayor confianza hacia el oeste a través de los campos entre los asentamientos de Sakikne y Reznikovka, ya lo vimos ya, en dirección a Kryvyi Luka. Tras su liberación sería posible avanzar hacia Nikolaevka, creando una amenaza para las Fuerzas Armadas de Ucrania ya en las afueras de Sloviansk y Kramatorsk. Cuando se refiere a Kryvyi Luka, se refiere aquí. El avance está marcado. Las tropas rusas están avanzando hacia el oeste, capturaron el Terricón. Aquí está el Terricón, como pueden ver, lleno de... Es un Terricón que, como mencionaban, lleno de, pues, fortificaciones. Han avanzado al norte de Rizhnivka, Kalenki, Raya Alexandrivka. La idea sería avanzar hacia Kryvyi Luka y después llegar hacia Nikolaivka, evidentemente a las afueras de la importante ciudad de Sloviansk. No va a ser nada fácil, pero bueno, al menos está planteado ya el reto. Y esta carretera, que es la M03, que comunica directamente con las posiciones ucranianas. Aquí pueden ver cómo hay una carretera, ¿no?, cubierta completamente por redes antidrones en toda la carretera. Aquí incluso Ucrania había mostrado esto. Sin embargo, cuidado, porque estas redes no han demostrado ser todo lo efectiva que se pensaba, o al menos de la manera en que se había pensado que iban a poder detener los ataques con drones, no solamente del ejército ruso, sino también en el frente de manera general. Lo cierto es que los ucranianos han divulgado esta imagen como diciendo: la situación por ahora en la carretera M03 está controlada, como pueden ver en esa imagen. Redes antidrones. Aparentemente la situación por ahora, repito, está controlada, aunque no se sabe qué pueda pasar con el transcurso de los días, teniendo en cuenta que el ejército ruso ha utilizado muchas veces los drones para derribar estas redes antidrones. Sobre todo han tenido, puede ser que algún tipo de efectividad se podría mencionar con los drones de fibra óptica, que muchos a veces quedan enredados en estas redes antidrones. Pero hay que tener en cuenta que Rusia también puede utilizar varios tipos de drones para derribar estas redes, como incluso los propios drones Herán, que como vamos a ver en la última noticia del día de hoy, ya tienen incluso un poder de 100 kilogramos. Ya vamos a ver lo que vamos a estar mostrando de los famosos drones Herán. Así que nada, vamos a ver qué pasa, porque las tropas rusas también presionan desde Limán, presionan desde el norte, lo cual tampoco es una buena noticia para el ejército ucraniano. Por eso decimos, y en muchos canales ya comienzan a hablar de la ofensiva rusa hacia la ciudad de Sloviansk. Y bueno, ya que mencionamos el dron Herán ruso, ¿sí?, el Herán 2, el Herán 3 también existen, hoy se han comenzado a divulgar estas imágenes. ¿Qué son estas imágenes? Para que vean, ¿no? Como pueden ver, es un dron Herán que fue derribado, o ya está, precisamente por guerra electrónica fue derribado de alguna manera, por algunas vías, por cualquier vía fue derribado. Sin embargo, esto que ven aquí es que pues Rusia ha comenzado a utilizar pues misiles, drones Heranium con una ojiva doble de hasta 100 kilogramos de peso. Normalmente los Herán pues operan con 50 kilogramos de peso, ¿sí? Pero ahora esta ojiva es de hasta 100 kilogramos de peso. La ojiva anteriormente 50 kilogramos de manera general. Ahora hasta 100 kilogramos de peso.
Lo pueden ver ustedes aquí. Ucrania hace sonar la alarma. Rusia ha comenzado a atacar con misiles Geranium con una ojiva doble de hasta 100 kilogramos de peso. Las imágenes de uno de estos drones fueron mostradas por el especialista en tecnología de radio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Brestresnov. Ahora, importante, queridos amigos, imagínense que Rusia utiliza bombas FAB para atacar fundamentalmente las posiciones ucranianas. De cierta manera, los pilotos rusos se exponen. Imagínense que con estos drones, con ese poder de 100 kilogramos en la ojiva, todo el daño que pueden causar, los drones serán lanzados de un territorio donde los operadores de drones que lanzan estos drones no estarían para nada vulnerables. Así que 100 kilogramos en la ojiva. Se sigue pues Rusia realizando innovaciones, adaptaciones en su ejército y sobre todo en estos drones Gerán, que todos lo quieren. Pero ya hemos terminado nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video.